Hola hermanos, el día de hoy, 21 de agosto del 2023, tenemos memoria obligatoria. Hoy es día de San Pío X, el gran papa, el papa de la Eucaristía le llaman muchas veces, ¿no? Porque él promovió tanto litúrgicamente el acercamiento de los fieles a la Santa Comunión, sobre todo permitiendo que en edades más tempranas los niños accedieran a la primera comunión. Él fue párroco, él vivió toda la experiencia, digamos, antes de llegar a ser obispo de Mantua, vivió como párroco, como arcipreste, como director del seminario, es decir, él vivió una experiencia muy, muy cercana con la gente y no fue una, llamémosle, una carrera eclesiástica distinta a otro, ¿verdad? Entonces él vivió esa experiencia y por eso lo tenía muy en el corazón. Bueno, hablemos de él rápidamente. Giuseppe Melchiorre Sarto era, fíjense, el segundo hijo de una familia que tuvo 10 hijos. Su papá se llamaba Juan y su mamá se llamaba Margarita. Nacieron en lo que la diócesis de Treviso, digamos, en esa zona, nació en Riese, realmente. Consiguió una beca que le dio el obispo de Treviso para que fuera a estudiar a Padova. Allá estudió en Padova porque él quería ser sacerdote. Fue ordenado sacerdote el 18 de septiembre de 1858, perdón, que no dije ni cuándo nació, nace él un 4 de agosto de 4 de agosto, ¿en qué estoy pensando? Y un 2 de junio de 1835, el 4 de agosto de 1903 pasó a ser el Papa. En fin, entonces nació, como les digo, en 1835, en junio de 1835, fue ordenado sacerdote el 18 de septiembre de 1858, y entonces fue párroco en un pueblito que se llamaba Tómbolo, ahí en Treviso, luego pasa a ser arcipreste, profesor en el seminario, director del seminario, canciller de la curia, director espiritual del seminario, vicario de la diócesis, y bueno, el Papa León XIII lo va a nombrar en 1884 obispo de Mantua y lo ordenaron ahí mismo en noviembre de ese año. Luego en 1891 el Papa lo nombró, el paso ya digamos antes de nombrarlo cardenal, había un título antes que se llamaba asistente al trono pontificio, era como una cosa ahí para que estuviera pendiente de la vida del Santo Padre, del Papa León XIII, y en 1893 fue nombrado pues cardenal y fíjense, lo nombraron patriarca de Venecia, pero no pudo llegar porque en ese momento, con la época liberal terrible en Italia, pues estaba prohibido que los nombramientos de los obispos tenían que ser aprobados por el gobierno italiano. Entonces hubo que esperar durante casi 2 años, tuvo que esperar para que finalmente lo dejaran ingresar como patriarca de Venecia. Luego en 1903, cuando muere el Papa León XIII, entonces se hizo el consistorio. Fue un consistorio largo, duró varios días, duró 4 días, porque fíjense ustedes, realmente quien había sido elegido papa era el cardenal Rampolla. Oh, Dios mío, por favor, don Mariano Rampolla del Tindaro, había sido, llamémosle así, había sido pues canciller del Papa, ¿no? Había sido secretario de Estado del Santo Padre de León XIII y era el candidato ideal. La mayoría quería que fuera él, pero en esa época todavía se permitía que las naciones católicas vetaran la elección. Y entonces Francisco José I, emperador de Austria-Hungría, ¿se acuerdan? Con él, la muerte del asesinato de él, va a comenzar la Primera Guerra Mundial, pues él impidió que fuera elegido el cardenal Rampolla. Evidentemente que si mi abuelita no estuviera muerta estaría viva, pero si a mí me permiten decirlo, hubiese sido un excelente papa. Cuidado, evidentemente Giuseppe Melchiorre Sarto, o José Melchor Sarto, fue un santo, o sea que ahí no hay que hacerse para otro lado. Entonces ganó, como les digo, en la elección el cardenal de Venecia, cardenal Sarto, y a partir de agosto de 1903 pasa a ser el Papa llamándose Pío X. Bueno, aquí entramos en el detalle. Miren todo lo que hizo, su lucha férrea, clara en contra del modernismo teológico, ese afán de querer meter a la teología con parámetros que no son propiamente los de la Iglesia, con criterios que son netamente del mundo, la lucha por la reforma de la liturgia. Evidente también, de las primeras cosas que hizo fue anular eso del derecho de veto que tenían los países, y así pues él era consciente que él había sido elegido de segunda, digamos, porque el cardenal Rampolla no pudo serlo.
Y nada, pues ahí hizo muchísimo bien. Fue él el que promovió la creación del Código de Derecho Canónico de 1917. Ya había muerto para esta fecha, va a ser Benedicto XV el que lo va a promulgar, pero fue él el gran promotor. Otra gran promoción que hizo fue el trabajo del catecismo, o sea, hizo mucho bien con el tema del catecismo. Muere un 20 de agosto de 1914. Ahí en el Palacio Apostólico, fíjense ustedes, está incorrupto, ¿verdad? O sea, ustedes lo pueden ver, yo he celebrado misa ahí en la capilla de la Presentación en el Vaticano y ahí está expuesto. Fue beatificado en 1951, en junio de 1951 y canonizado en septiembre de 1954, en ambas ocasiones para el Papa Pío XII. Sus encíclicas, ay Dios mío. Olvídense, vamos, no escribió tantas como León XIII, que León XIII fue para qué, ¿verdad? Cualquier cantidad de escritos. A él se le debe, fíjense, un acercamiento muy importante con el mundo civil, porque el Papa Pío IX había prohibido que los católicos participaran en política, y él de alguna manera permitió que sí hubiese una participación para dialogar con el mundo. Con lo que sí no congenió tanto fue con el tema del diálogo, lo que hoy llamamos el ecumenismo, todavía no existía de esta manera, pero ahí sí, digamos que se patinó un poquitito más. Habrá que esperar a Benedicto XV, que va a dar algunos pasos más hacia adelante. Muy interesante, ¿no? Las encíclicas de él, yo me podría aquí pasar hablándoles de alguna de ellas, sobre todo evidentemente las que tienen que ver con la doctrina social de la Iglesia, porque la Singulari Quadam, por ejemplo, que trata sobre el tema de los sindicatos, y es un tema, vamos, por demás. Bueno, vamos a las lecturas comenzamos a leer el día de hoy el libro de los Jueces. Capítulo 2, versículos del 11 al 19. En aquellos días los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor, dando culto a los ídolos. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Los adoraron y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. Entonces el Señor se encolerizó contra Israel, los puso en manos de los salteadores, que los despojaron, y los entregó a unos enemigos que los rodeaban y a quienes no pudieron ya hacerles frente. En todas sus campañas la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlos, como el Señor se lo había dicho y jurado, y los puso en una situación desesperada. Entonces el Señor instituyó jueces que salvaron a los israelitas de quienes los saqueaban, pero ellos tampoco escucharon a los jueces, se prostituyeron dando culto y adorando a otros dioses. Se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres, que habían cumplido los mandamientos del Señor, y no los imitaron. Cuando el Señor les instituyó jueces, Él estaba con el juez y los salvaba de sus enemigos, pues se conmovía ante los gemidos que proferían bajo el yugo de sus opresores. Pero cuando moría el juez, volvían a caer y se portaban todavía peor que sus padres. Seguían a otros dioses, les daban culto, los adoraban y volvían a sus prácticas y a su conducta obstinada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué fea síntesis, ¿verdad? El pueblo que olvida, por eso se prostituyeron, la idolatría, ¿no? Que eso es lo que significa realmente. Y están ahí, han caído fueron peores que sus padres, esa insistencia del autor del libro de los Jueces, ¿no? Que fueron peores que sus padres, no obedecieron. El Señor les había jurado que eso iba a ocurrir y que por eso entonces les castigó. La lectura de la historia desde la visión de Dios, ¿no? La lectura de lo que pasa visto desde la desobediencia, por no haber obedecido, por no haber cumplido, entonces el Señor los castigó. Pero siempre ese Dios misericordioso, no puede Dios consigo mismo, digamos. Él es puro amor, es pura misericordia. Entonces siempre pensaba alguna manera de ayudarles. Una y otra vez, porque no fueron un juez, fueron varios jueces. O sea, Gedeón, Débora, Jefté, Sansón, me explico. O sea, fueron varios jueces. Y entonces, por lo tanto, algunos son más famosos que otros, ¿no? Pero es eso lo que pasa, que Dios no se deja ganar en misericordia. Y Él siempre, a pesar de las barbaridades que hacemos, siempre busca la manera de acercarse a nosotros. El Evangelio. Mateo capítulo 19, versículos del 16 al 22. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: todo eso lo he cumplido desde mi niñez, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Conocemos este pasaje, la versión de Marcos y de Lucas, no hablan de un joven, uno se le acercó, aquí Mateo es el que habla de un joven, solo él utiliza este término, y es interesante, ¿no? Porque presenta a alguien con futuro, o sea, alguien que podría perfectamente cambiar su vida, todos podemos, claro, no importa la edad, pero aquí es esa la sensación, ¿no? Se le acerca este joven y le pregunta, lo reconoce como maestro, ¿qué debo hacer? Él está pensando en razón de la moral, de las cosas que debe hacer. Y le dice, maestro bueno, ¿qué cosas buenas, tengo que hacer para ganar la vida eterna? Bueno, únicamente Dios, le dice el Señor. Pero aquí viene el tema, ¿no? Cumple los mandamientos. Fíjense que hay gente que anda buscando hacer grandes cosas y que quieren pases de magia. Yo no sé qué es lo que andan creyendo que les va a llevar a ganarse el cielo, pero no me cumpla los mandamientos. ¿Ya? Un obispo querido en una ocasión a los sacerdotes les dijo eso, les dijo así, miren, les dice, miren, ustedes, si se quieren ganar el cielo y quieren ser buenos curas, cumplan los mandamientos. Y todos se quedaron viendo así con cara de, no fue en mi diócesis, fue en otra diócesis vecina, pero que yo me reía. Cuando él nos contaba, porque el obispo nos contó, pues sí, dice, ¿para qué les voy a pedir otra cosa? Que cumplan con los mandamientos y con eso ya van a ser buenos curas. Y yo me quedaba pensando, sí, tiene mucha razón. ¿Cuáles? Y Jesús empieza, fíjense, empieza con el 5.º mandamiento, no matarás, no cometerás adulterio, no levantarás falso, no robarás. O sea, va siguiendo la línea y luego se regresa al 4. Honra a tu padre y a tu madre. Es interesante la manera. Todo va en relación a los otros. No habla de la relación con Dios. Habla de la relación horizontal, no la vertical, la horizontal. Porque de esa depende la verticalidad. Y eso se nota, pues. A la hora cuando le dijeron que vendiera todo y que lo dejara a los pobres, ahí sí ya no le gustó. Porque claro, es muy bonito, yo aquí con mi Dios, yo a mi Dios lo alabo, lo bendigo, lo adoro. ¿Y a los hermanos? ¿Qué? ¿Y cómo los bendices? ¿Cómo les acompañas? ¿Cómo les ayudas? Ahí está el problema. La verticalidad no niega la horizontalidad prueba la verticalidad. Hagamos oración. San Pío X, o de San Pío X. Has venido a visitarme como padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida. Tu presencia necesito. Si en ti desfallezco y caigo, quédate, Señor, conmigo. Declinando está la tarde, voy corriendo como río al hondo mar de la muerte. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. San Pío X, ruega por nosotros. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Pío X, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz lunes para todos.